Saludos y bendiciones. Les habla por acá la pastora Zulay Soto de la comunidad Crecimiento para Ti. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la parashá número 6 titulada Toldo, que significa generaciones, descendientes y orígenes. Y se encuentra en la porción de la Torá desde Génesis, el capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Y tenemos también la porción de los profetas, que es Malaquías, las Haftará. Malaquías 1, desde el verso 1 al capítulo 2, verso 7. Esta porción se enfoca en lo que es la vida de Isaac y en la vida de Rebeca. También encontramos allí lo que es la vida de Jacob y la vida de Esaú. Los temas que podemos o que se hallan dentro de esta porción está de Génesis 25 del 19 al 26, donde encontramos que Rebeca tiene mellizos. En Génesis 25 del 27 al 34 encontramos que Esaú vende su primogenitura. En Génesis 26 del 1 al verso 34 hay varios temas que podemos encontrar allí. Sin embargo, vamos a estar titulando que el Eterno le da instrucciones a Isaac en Génesis 26 del 1 al 6, donde Sara se hace pasar por hermana de Isaac ante Abimelech. Lo encontramos en Génesis 26 del 7 al 11. Luego allí mismo en ese capítulo encontramos donde Isaac es bendecido, donde él luego abre los pozos que eran cuando Abraham su padre, y otros pozos más que el Señor les permite abrir. Tenemos también en Génesis 27 del 30 al 40 la esperanza perdida de Esaú, luego que Isaac bendice a Jacob. Tenemos en Génesis 27 del 41 al 46 que Esaú amenaza con matar a Jacob, quien huye. Y en Génesis 28 del 1 al 9, Isaac envía a Jacob a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de Rebeca, a tomar esposa de las hijas de Labán, hermano de Rebeca. Entonces vamos a orar y comenzamos a ir desglosando cada uno de estos temas, leyendo algunos textos, otros los van a estar leyendo ustedes allí, y vamos a estar compartiendo esta porción con la ayuda del Ruach HaKodesh. Entonces vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, por tus misericordias, Señor, que son nuevas. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, por tu verdad y por tu bondad. Gracias, Señor amado, por la encomienda, Señor, que tú nos has dado, Señor amado, de compartir tu palabra, Señor, de poder impartir lo que tu Espíritu, Señor, nos da al corazón de cada una de las personas, Señor amado, que disponemos, Señor amado, compartir tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por tu presencia en este momento, y gracias, Señor, por cada palabra que tú pones en mi boca, Señor amado, para impartir, para poder compartir, Señor, tu palabra, Señor. Te adoramos, te adoro, Señor, te exalto y te adoramos, Señor amado, con todas aquellas personas que estarán viendo, Señor, esta porción, Señor. Tu palabra les imparte a sus corazones y les habla, Señor, de acuerdo a la necesidad a cada uno, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a estar leyendo lo que el primer tema en Génesis 25, desde el 19, dice: estos son los descendientes de Isaac. Recordemos que la parashá se llama Toldo, que significa generaciones, que son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham.
Entonces dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tienda, y llamó Isaac a Esaú, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ok, vamos a estar compartiendo primeramente lo que podemos observar con respecto a Isaac. Dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca por esposa. Él se casa con ella y vemos que cuando da a luz Rebeca, ya Isaac tenía 60 años. Pasaron 20 años porque cuando ella era estéril, ella se casó, pasaron 20 años, no había podido tener hijos. Dice que Isaac oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Vemos en este texto que Isaac, como hombre, como esposo, como cabeza del hogar, hizo oración por su esposa. Pero no fue una oración sencilla y simple. Cuando vemos y observamos que el tiempo que transcurrió, porque Isaac tenía una palabra profética de parte del Eterno que le fue dada a Abraham. Esa palabra luego se le dio a él, donde en él iba a ser bendita la familia y que la descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. O sea, era que iban a ser multiplicados, iban a ser una generación muy grande e iban a ser bendecidos. Y ya estaba transcurriendo el tiempo, pero él oró firmemente y fielmente por su esposa delante del Señor para que el Señor les concediera esa palabra o cumpliera esa palabra profética que le había dado desde aún su padre Abraham. Entonces él estuvo orando conforme a esta palabra profética. Y vemos que allí ocurre un milagro donde el Señor le concede a Isaac que ellos, después de ese periodo largo de infertilidad, pudieran concebir estos mellizos. Allí cuando vemos la palabra oración, vemos que la palabra es tefilá, y que significa que fue una oración con intensidad, o sea que fue una oración perseverante. Y el término orar es el término palal, que es orar, interceder, juzgarse a sí mismo o interceder. Lo que agrega esta palabra es profundidad en la oración. O sea que cuando Isaac se paró en la brecha, como decimos nosotros, se paró en la brecha por su esposa, creyendo por un milagro, creyendo por que el Señor cumplía esa palabra profética que les había dado. Entonces vemos que esa oración que hizo Isaac por su esposa fue una oración ferviente, fue una oración intensa, fue una oración profunda hasta que se vio el resultado y concibió
mellizo. El libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, dice que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, que es una oración ferviente, es una oración intensa. Y podemos ver que la oración que Isaac hizo por Rebeca fue una oración profunda, una oración intensa. Fue una súplica, fue un ruego para ver la palabra cumplida del Eterno sobre ellos como pareja y que se cumpliera esa palabra que el Señor les había entregado. Continuamos adelante y comenzamos con el verso del verso 22, que cuando Rebeca concibe, dice que los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Entonces fue a consultar a Jehová. Ella fue a la presencia del Señor, le consultó a él, y el Señor le dio como respuesta que en su vientre habían dos naciones que estaban siendo divididos aún desde su vientre. Estaban siendo formándose allí desde el vientre dos naciones, que sabemos que es la nación de Israel y sabemos también que son los edomitas. Sabemos que ese es otro tema, pero vamos a continuar adelante. Entonces estas dos naciones, el Señor dice, hay dos naciones en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tu vientre. Continuamos adelante. Allí el Señor le está dando a ella una palabra profética con respecto a la vida de lo que iba a ocurrir con Jacob y lo que iba a ocurrir con Esaú. En Génesis capítulo 25, verso del 24 al 28, podemos observar allí que cuando se cumplieron los días de dar a luz, habían gemelos en su vientre y salió el primero, ya lo leímos, que era rubio, y que era todo velludo, como una pelliza que describe el cuerpo cubierto de mucho vello. Y luego salió su hermano, trabada su mano en el calcañar. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en casa y hombre de campo. Vemos aquí las características de Esaú y las características de Jacob. Dice que Esaú era diestro en casa, hombre de campo, pero que Jacob era un varón quieto, que habitaba en tienda, y que Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Ahora vamos a ver dos aspectos importantes. Los considero importantes porque desde mucho tiempo, desde muchos años, se ha hablado de la vida de Jacob y desde la vida de Esaú desde unos puntos de vista que cuando me puse a indagar, porque siempre se hablaba de Jacob, que Jacob había luchado con el ángel, que Jacob había sido un engañador, etcétera, etcétera. Y indagando y buscando con respecto a la vida de Esaú y de la vida de Jacob, pude conseguir de dónde sale la visión negativa de Jacob. ¿Por qué se tiende a creer que Jacob fue un ladrón o un engañador? Entonces, buscando allí que esa visión viene de su hermano Esaú, porque después que él le toma la primogenitura, su bendición, cuando Isaac bendice a Jacob, él dice lo siguiente, eso lo encontramos en Génesis 27:36, él dice, Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. En hebreo el nombre Jacob es Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, que sabemos que no se apoderó porque él la negoció y él la tuvo en poco, él la menospreció y le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. No solamente lo encontramos en este capítulo, sino que cuando nos vamos al nuevo pacto también vemos que lo dice
la palabra cuando el Señor habla de que no debe encontrarse ningún profano dentro del pueblo del Eterno. Un profano, ¿verdad? Uno que ha irrespetado, irreverenciado las cosas del Señor. Ahora, y lo otro es que Él dice que tomó mi bendición y ahora ha tomado mi bendición. Entonces buscamos del hebreo el sustantivo talón. Sabemos que Jacob vino con la mano trabada en el talón de Esaú. Es la palabra hebrea akeb. Y el verbo suplantar es acá. Tiene la misma raíz. Y el nombre de Jacob, también tiene la misma raíz. Sin embargo, Jacob, lo llamaron Jacob, no porque fuese un engañador o porque fuese un ladrón, como muchos lo han mencionado, sino porque su mano salió trabada al talón de Esaú. Esas tres palabras tienen la misma raíz y él hizo allí ese juego de palabras por la molestia que él tenía, por la indignación, porque él había tomado su bendición. El otro aspecto importante con respecto a la vida de Esaú, de Jacob, lo vamos a ver en sus características, ¿verdad? Vamos a ver primeramente las características de Esaú. El capítulo 25, verso 27 dice: crecieron los niños, Esaú fue diestro en casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Esaú tenía las siguientes características. Esaú fue descrito como diestro en casa, experto cazador, hombre de campo, y campo, según Mateo 13:38, significa mundo. Como dice allí, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Otra característica de que se casó con mujeres cananeas. Cuando ya Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, los hititas. Sabemos que más adelante vemos que le causó amargura a Rebeca y a Isaac. Y también tomó a Besamat, hija de Elón, hitita también, de los heteos. Eso causó amargura. La palabra amargura es mara o moré, que significa problema, amargura. Eso lo causaron estas mujeres. Podemos ver que vienen de una nación con costumbres diferentes a las costumbres del pueblo del Eterno, idólatras y otras costumbres, prácticas que ellos tenían que no eran agradables delante del Señor, delante del Eterno, pero tampoco delante de Rebeca y de Isaac. Esaú era carnal. Vemos en Hechos 2:16, dice que él era profano, desechó las cosas espirituales, despreció la primogenitura. Y estas son las razones por las cuales fue rechazado. Vemos en Malaquías, más adelante vamos a estar viendo en Malaquías, cuando se dice que él amó a Jacob y rechazó a Esaú. Y las razones por las cuales es rechazado es porque Esaú se comportó como un profano, como un irreverente de las cosas del Señor. Y el Señor dice en Hebreos 2:16, dice que no haya ninguna persona profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. El Señor nos llama y exhorta a través de esta palabra en el libro de los Hebreos que no debemos ser personas irreverentes delante del Señor. Esaú cambió lo eterno por lo temporal. Para Esaú las cosas eternas no tenían valor. O sea, el de él era el ahora. Y no le prestó atención a lo eterno, ni tampoco a la primogenitura que le había correspondido. A él no le importó venderla por un plato de comida, como dice allí el libro de los Hebreos. Ahora vamos a ver las características de Jacob.
que son bastante interesantes. Dice que Jacob era varón quieto. Y la traducción para varón quieto en hebreo es Ish-tan. Ish, varón, tan, honrado. Honrado, cabal, íntegro, honesto, justo e inocente. Entonces quiere decir que esto que pronunció acá su hermano, que dijo que bien tenía su nombre Jacob porque le había tomado su primogenitura y su bendición, la declaración que estaba haciendo dice que él era un varón quieto, y esto quiere decir que era un varón íntegro, que era un varón honesto. Y tan es la misma palabra que aparece en Job 1, verso 1, en el 1.8 y en el 2.3, para describir a Job como varón perfecto. O sea que la palabra allí, cuando dice varón quieto, dice que Jacob era un varón perfecto. Anhelaba las cosas mayores y sabía la importancia de la primogenitura. Otro aspecto dice que habitaba en tiendas. La palabra tienda en hebreo es la palabra ohel. Es O-H-E-L, dice. Y ese ohel, esa tienda, era un lugar de encuentro con el Padre. Era un lugar de encuentro con el Eterno. Quiere decir que si Jacob habitaba en tienda, entonces, y era un varón quieto, era un varón perfecto, era un varón honrado, quiere decir que él buscaba lo espiritual, que él buscaba la presencia del Eterno y estudiaba la Torá. Era dedicado al estudio de la Torá, porque las personas que habitaban en tiendas, en este ohel, en este lugar de encuentro, dedicaban su tiempo a estudiar la Torá. Entonces Jacob, ¿por qué deseaba la primogenitura? Porque él sabía la importancia que tenía la primogenitura y para él era de gran valor. Entonces vemos la diferencia de este concepto que se nos enseñó sobre Jacob, pero cuando indagamos, cuando estudiamos, vamos sacando la verdad, vamos sacando realmente lo que el Eterno da a nuestro corazón y que podemos entonces tener una visión más amplia del por qué ocurrieron las cosas como se dieron con respecto a la vida de Jacob y con respecto a la vida de Esaú. Por eso es importante escudriñar las escrituras, por eso es importante indagar. Continuamos adelante, donde Esaú vende la primogenitura, capítulo 25 del 29 al 34. Dice, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me deja comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Allí nos explica claramente cómo lo hizo. Tenía hambre, estaba cansado. Le ofrecieron vender la primogenitura. Y él dijo, ¿de qué me sirve si me voy a morir? No importa, yo lo vendo. Entonces Jacob hizo el potaje, Esaú estaba cansado como lo dijimos, y le vendió la primogenitura. Entonces allí estamos claros, podemos seguir adelante para ir adelantando lo que la palabra nos enseña con respecto de cómo Esaú vendió la primogenitura. Vamos a ver del capítulo 26. Vamos a leer donde el Eterno le da instrucciones a Isaac y donde Sara se hace pasar por hermana de Isaac delante de Abimelech. Y vemos también en este capítulo que Isaac es prosperado, donde abre los pozos que eran cuando Abraham su padre, más otros pozos que le permitió el Eterno
abrí. Entonces vamos a ver acá la palabra, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Recordemos que cuando Abraham, acá vemos que las historias se repiten. Por ejemplo, donde cuando la esposa de, yo dije aquí Sara, y no es Sara, aquí es Rebeca. Rebeca se hizo pasar como hermana de Isaac, porque la historia se repite, se repitió con Abraham. Sara también ocurrió con el faraón cuando bajaron a Egipto, que se hizo pasar por hermana, pero también ocurrió cuando Abimelech, cuando él fue a Gerar, también se hizo pasar Sara por hermana de Abraham, como ocurrió acá, que se repite la historia donde Rebeca se hace pasar por hermana de Abimelech, por hermana de Isaac, por temor a los filisteos, por temor a los habitantes de este lugar donde ellos iban a habitar. Y el Señor allá, Abraham, él desciende a Egipto, ¿verdad? Pero acá el Señor le dice de una vez a Isaac, no desciendas a Egipto, habita donde yo te voy a decir. Y el Señor le da varias instrucciones. Habita como forastero en la tierra, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Allí él confirma también el juramento. Entonces vemos allí cómo el Eterno le da esas instrucciones, dice que se le apareció y le da esas instrucciones de habitar allí en Gerar. Entonces vemos que le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le daré esta tierra y confirmaré el juramento que le di a Abraham tu padre, ¿verdad? Ese juramento que el Señor le hizo, y ese juramento es, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa es la palabra, ¿verdad? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos, por la obediencia que hubo en Abraham. El Señor cumplió esa palabra y le estaba allí confirmando ese pacto a Isaac. El Señor le dice que habite como forastero. Un forastero es un residente temporal, alguien que vive en un lugar solo por un tiempo. O sea que él no se iba a ir a quedar, porque sabemos que esas tierras eran tierras que el Señor había prometido, pero que el Señor en el momento le estaba diciendo que iba a habitar allí de manera como forastero. El Señor le está diciendo que habitar en este lugar, pero no tomes sus costumbres, no tomes su cultura y no te adaptes. Si él obedecía, él lo iba a bendecir, él y de su descendencia, cuando nosotros nos movemos bajo esas instrucciones del Eterno. Allí vemos cómo se le apareció el Señor, él escuchó la voz de Dios, no bajó Egipto, él se quedó a habitar allí donde el Señor le habló, y vemos más adelante cómo el Padre lo bendijo de una manera sobrenatural, de una manera grandísima, muy, muy hermosa. Ahora vamos a detallar cómo el Señor lo bendijo. El Señor le dice que, y así, si nosotros nos movemos bajo las instrucciones, cuando el Señor nos da instrucciones y nosotros hacemos tal cual como el Señor nos está diciendo, vamos a ver la bendición del Padre. Vamos a ver cumplida la palabra que el Señor nos ha dado, pero también vamos a ver en nosotros la multiplicación, la provisión, la bendición. Otra cosa que el Señor le dijo, que no descendiera a Egipto, y descender a Egipto, sabemos que Egipto es un sistema ajeno o contrario al reino del Eterno y contrario a su cultura. También es sinónimo de esclavitud, de opresión. Y entonces dice que habitó, pues el verso 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Entonces es importante, ya vamos a ver cómo el Señor le multiplicó y lo bendijo de una manera abundante.
perdón, en el capítulo 25, del 7 al 26, dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era de hermoso aspecto. Entonces vemos allí, igual que ocurrió con Sara y con Abraham, tuvo temor, la historia repetida, ¿verdad? Tuvo temor, y por temor a que lo mataran, dijo que era su hermana. Dice que pasaron muchos días. Abimelech, el rey de los filisteos, vio por una ventana y pudo ver a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y Abimelech lo llamó y le dijo, ella es tu mujer, como dijiste que es tu hermana. Y él les explica que fue por temor, que él dijo que era su hermana. Y entonces llamó, Abimelech le dijo a todos los habitantes, a su pueblo, diciendo que el que tocara este hombre o esta mujer de cierto morirá. Entonces vemos allí como el Señor los guardó a pesar de ellos haber mentido y de haber dicho que era su hermana, como el Señor, la presencia del Padre estando en el lugar, los guardó de que no ocurriera lo que hubiese podido ocurrir de que algún hombre quisiera tomarla por mujer allí. Y Dios, el Eterno, los guardó. Vemos en el verso 13, allí mismo, en este capítulo 26, que dice, y sembró en aquella tierra, donde en Gerar, donde el Señor le dijo que se quedara, que habitara allí como forastero. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció para hacerse muy poderoso, hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Vemos todo como el Señor lo bendijo de esta manera, lo prosperó, lo enriqueció. Pero podemos decir también que esto por causa de que de la obediencia, porque él obedeció al Señor y se quedó en Gerar. No se fue a Egipto, sino que él se quedó allí donde el Señor le dijo que se quedara. Luego el verso 15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en los días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. O sea, todos esos pozos los filisteos los habían cegado, los habían cerrado. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ellos tuvieron envidia y le dijeron, muévete de aquí, te vas de este lugar. Y dice que él acampó en el valle de Gerar. Dice que habitó allí. Estando allí, dice que volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Él comenzó a abrir los pozos y comenzó a abrir. Encontramos lo siguiente, dice, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. ¿Sí? Ellos abrían el pozo y luego venían los filisteos y decían, este pozo es de nosotros. Riñeron, pero como Isaac era un hombre pacífico, él simplemente iba y no peleaba por el pozo, sino que trataba de abrir otro pozo. Dice, abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Aquel era Esec, este es Signa. Y se apartó de allí, o sea, se volvió a apartar Isaac del lugar y abrió otro pozo. Y allí no riñeron. Entonces, como no riñeron, él entonces llamó ese lugar Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Ve? Nuevamente el Señor le dice que él está allí, que no tenga temor, a pesar de esta inconveniencia, de esta hostilidad de la cual él tuvo
estuvo allí con los filisteos mientras abría los pozos, porque los pozos eran importantes, porque para poder sembrar y para poder darle de beber agua a las personas que él tenía, más a los animales, él tenía que tener pozos de agua, y por eso que ellos buscaban una y otra vez estos pozos de agua. Entonces, vamos a ver lo que significa allí, lo que es la palabra pozo, ¿verdad? Pozo representa vida, provisión, presencia divina. Los pozos eran vitales para la supervivencia y a menudo se asociaban estos pozos a la Torá. En el pensamiento hebreo, un pozo simboliza fuente de vida, sabiduría espiritual que se extrae de las profundidades de la Torá. ¿Ve? Entonces vemos allí, cuando buscamos este simbolismo dentro del pensamiento hebreo, lo que es el pozo, ¿verdad? Lo que también representa la vida espiritual. Cuando vemos en el libro de Jeremías, meditando yo, en Jeremías lo que el Señor le dice, en Jeremías 2, creo que es el capítulo 13, aquí vamos a buscar, creo que es el 2:13, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Esta es una metáfora de infidelidad y de desobediencia. Vemos allí que la palabra en Jeremías también relaciona a la fuente de agua, que el Señor dice que dos males o dos pecados cometió mi pueblo, me dejaron a mí. Es cuando nosotros cometemos esa falta o cometemos ese mal. El Señor dice que es un mal cuando nosotros lo dejamos a Él, que es la fuente de todo, es la fuente de la vida, es la fuente de la salud, Él es la fuente de la provisión, es la fuente de todo. El Eterno es el todo de nuestra vida. Él, cuando nosotros estamos conectados a su palabra, estamos conectados a su presencia, estamos conectados a la comunión, a la oración con Él, vamos a tener esa fuente de vida. La fuente de vida para la provisión, la fuente de vida para la salud, la fuente de vida para tener una vida completa en Él, porque Él nos da una vida completa. Y cuando nosotros cometemos el mal de dejarlo a Él como fuente de vida, para cavar cisterna, la cisterna es lo que humanamente se construye para buscar provisión, para buscar solución a los problemas que se puedan presentar, familiares, personales, ministeriales. No podemos ir a la fuente humana, a las cisternas rotas, porque sabemos que cuando lo hacemos estamos cometiendo un pecado delante del Señor. Estamos abandonando al Padre, estamos cavando nuestras propias cisternas, estamos buscando soluciones humanas, y esto dice que estas cisternas están agrietadas, y también al estar agrietada, por supuesto, ¿cuál agua vamos a poder nosotros guardar en esta cisterna? Si está agrietada, el agua sale de allí, de esa cisterna. Entonces, el Señor allí mismo, en el capítulo 4, en el libro de Juan, en el capítulo 4, del 10 al 14, el Señor habla con la mujer samaritana. Vamos continuar dándole hincapié a este texto con respecto a lo que son los pozos, para luego continuar y ver cómo el Señor, a través de este pozo, lo que es el significado que tiene, de cómo este pozo le trajo bendición, le trajo extensión de tierra, fructificación y multiplicación a la vida de Isaac. Entonces vamos a ver en el libro de Juan, en el verso del capítulo 4, del verso 10 al 14, dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor,
no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El Señor no estaba hablándole del agua normal, que estamos hablando de la simbología espiritual de lo que significa un pozo. Un pozo, sabemos que un pozo tiene una corriente de agua viva, una corriente que brota, que fluye, no es un agua estancada, sino que fluye. Y es lo que el Señor nos ofrece. Dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que salte allí. Otras versiones dice que brote para vida eterna. O sea, el agua que nosotros bebemos, sabemos que el agua, la Torá, representa esa agua. Cuando nosotros nos conectamos a beber de esa fuente de la palabra, entonces dice que va a brotar en nosotros. Esa agua va a brotar, dice que va a saltar, va a brotar para vida eterna. Podemos también fluir nosotros como fuente para otras personas y vamos a poderle dar a beber a otras personas. También como el Eterno, como Yeshua nos están ofreciendo beber de esa agua. Cuando el Señor dice que dos males cometió mi pueblo, ¿verdad? Uno es abandonarlo, ver como fuente de agua viva. Debemos permanecer tomando de la Torá como lo hacemos en la semana, tomando como lo estamos haciendo ahora. A través del estudio de esta porción estamos bebiendo de la palabra, estamos bebiendo de su Torah. Entonces dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. Entonces es importante que nosotros mantengamos nuestra vida de comunión y de conexión con el Señor. Entonces vamos a continuar adelante. Vamos a continuar adelante lo que este pozo, ¿verdad? Dice que él se apartó de allí y abrió otro pozo, volviendo al verso 22 del libro de Génesis 26. Cuando él abrió el otro pozo donde no riñeron los filisteos, dice que lo llamó Rehoboth. ¿Por qué? Porque el Señor, dice, el Señor nos ha prosperado y nos ha fructificado. Vamos a ver el significado de Rehoboth. Rehoboth es un espacio abierto que sugiere expansión y simboliza prosperidad, crecimiento y la fidelidad de Dios. Es una etapa de avance. Entonces vemos cuando nosotros nos mantenemos allí, observamos la vida de Isaac, que él abrió un pozo, riñeron, abrió otro pozo, dice que abrió los pozos que su padre Abraham había abierto. Él se mantuvo buscando esos pozos de agua, y si buscamos el simbolismo, ¿verdad? Que él estuvo siempre conectado a esa fuente de vida que es el Padre, que es el Eterno. Dice que Isaac, él pudo superar la hostilidad. Cavó el pozo, pelearon, cavó el otro, pelearon. Y él superó eso. Y tras ser despojado de uno y de otro pozo, él se alejaba de una manera tranquila cuando le era arrebatado el pozo. Y cuando él cavó, entonces él allí reconoce la providencia, reconoce que Dios es el que provee, que Jehová, Dios proveerá, que Jehová es Jehová Jireh. Y allí él encuentra el lugar sin disputas, sin pleito, ¿ve? Sin que se le fuera arrebatado. Dice que por eso le pone este nombre Rehoboth, donde él le concedió un espacio y le concedió prosperidad, donde le concedió crecimiento y multiplicación. Por eso él le da este nombre a este pozo, Rehoboth. Y vemos que después que él consigue este pozo, que él dice que el Señor lo ha multiplicado y lo ha fructificado, entonces que el Señor dice que él subió a Beerseba y allí se le apareció el Señor.
Allí edificó un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Vemos que tienda es un lugar de encuentro con el Señor. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Continuaron abriendo pozos porque sabían lo que eso significaba. Le iban a poder dar de beber y les iba a dar crecimiento, multiplicación, iban a poder seguir sembrando. Luego vemos otro texto donde dice que allí vemos que cuando los enemigos, dice Abimelech, vino Abimelech a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, Ficol, capitán de su ejército, y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste dentro de vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por esta causa. El nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. El significado allí es Beerseba y ese pozo 7. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beri Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Se vemos allí como ellos, cuando vieron que el Señor lo había bendecido, que el Eterno estaba con él y que se había hecho poderoso, que se había hecho muy rico, entonces que había sido prosperado en gran manera, que se enriqueció, que fue prosperado, que fue engrandecido, que tenía muchos hatos de ovejas, de vaca. Tuvieron envidia, entonces ellos por temor también vinieron y buscaron hacer pacto con él. Se vemos lo que dice el libro de Proverbios en el verso 16:7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Allí vemos cómo se cumplió esta palabra con la vida de Isaac, que aún los enemigos los hizo el Señor estar en paz con él. Entonces vamos a continuar adelante con respecto que Jacob se queda o toma la bendición de Isaac. Permisito por aquí. Vamos a leer aquí una parte. Sabemos que este texto es un poco largo, pero vamos a leer y vamos a ir explicando algunas cosas. Sabemos que Jacob aquí toma la bendición de Isaac de una manera, con un consejo. Sabemos que Rebeca tenía una palabra profética de que el menor iba a servir el mayor, que quien iba a quedar con la primogenitura era Jacob, y ella buscó la manera de que le quedara esa bendición de Isaac a su hijo Jacob. Cuando escudriñamos y cuando conocemos el carácter de Dios, que el Señor es firme y no miente, aquí vemos de que ellos, por lo menos para tomar la bendición, ellos llegan a mentir. Mi opinión es que no es la manera, quizá no es la manera de cómo ellos se apropian de esta bendición que ya Dios la tenía profetizada. Esa primogenitura iba a ser para Jacob. Pero él tenía que esperar como el tiempo, que tuviera cumplimiento en él sin darle la mano, como decimos nosotros, la ayuda al Señor, como vemos que hizo Sara cuando vio que no era cumplida la palabra profética
de concebir ese hijo, ella le dio por mujer una de sus siervas a Abraham, y fue cuando nació Ismael. Y así vemos este caso en muchos, en otros, en oportunidades. Y aquí vemos el caso de Rebeca, como le dice, cuando Isaac llama a, cuando él se envejeció, dice el verso 27, vamos a leer algunos textos aquí, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo cuando Isaac le dijo a su hijo, y él fue a Esaú al campo para buscar todo. Y Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre todo lo que le dijo Isaac, que fuera, que buscara, hiciera un guisado, que le trajera porque lo iba a bendecir antes de su muerte. Entonces ella le dice, obedece mi voz en lo que te mando, ve al ganado, tráeme, porque la que iba a preparar el guiso era ella, para ir a vestir a, a Jacob con vestimentas, con pelos de animales, para que cuando lo palpara su padre no lo fuera a tener como burlador. Y él tuvo temor de hacerlo, y sin embargo Rebeca en el verso 13, capítulo 27, le dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráeme. Vemos que él fue, le trajo a la madre los animales, su mamá los guisó, le dio con pan para que él se lo diera, lo vistió con la vestidura de Saúl su hijo, los más preciosos, lo cubrió sus manos con y su cuello donde no tenía vello, con pieles de cabrito. Luego él se le presenta a su padre, el padre también duda, sin embargo cuando lo toca, entonces él decide bendecirlo. Entonces dice que Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo. Mira el olor de mi hijo, y vemos toda la bendición que le da. Como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y mosto, sírvanse pueblo, y le da toda la bendición allí. A Isaac, a Jacob. Entonces vemos, como dijimos anteriormente, que quizás no fue la mejor manera de cómo él toma la bendición de parte del Señor. Sin embargo, lo llevaron a cabo y él le dio la bendición. Luego, en el capítulo 27, aquí vemos en el 27, 30 al 40, vemos la esperanza perdida de Esaú. Dice allí en este texto que Esaú, y se aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo que él también guisado, y trajo a su padre, y dijo, levántate, levántese mi padre, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre dice, ¿quién eres tú? Y le dijo, soy yo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa? Y me dijo, comía antes que tú vinieras. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, dice que clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme a mí también. ¿Ven? Allí él quería la bendición de primogénito, después que había vendido su primogenitura con un plato de lentejas. Si nos vamos a las palabras y nos vamos a cómo se hacían las cosas en el tiempo de los patriarcas, y aún el hombre de palabra, ya él había vendido su primogenitura y no le correspondía la bendición, porque ya él había vendido. Continuamos adelante y dice, vino tu hermano con engaño y tomó su bendición, y él respondió, bien, llamaron su nombre Jacob, ese texto ya lo explicamos.
que se apoderó de mi primogenitura y aquí tomado ahora mi bendición. Isaac respondió, entonces él le dice que si tenía una bendición para él, y el Señor le dijo, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío, y alzó Esaú su voz y lloró por la primogenitura. Entonces Isaac su padre habló y lo bendijo. Le dice, aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. Y bueno, el Señor lo bendice, y por tu espada vivirá, y tu hermano servirá, y sucederá que cuando te fortalezca, descargará su yugo de tu servir. Luego aquí vemos que Esaú dice que aborreció Jacob, huye, ¿verdad? Huye. Él lo amenaza de matar. Del 27 al 41 al 46, amenaza de matar a su hermano. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo lo mataré a mi hermano. Rebeca oye, dice que fue de esas palabras. Él llama a Jacob y le dice, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como esta, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces vemos allí que Rebeca le dice, porque Esaú lo aborrece a Jacob, y dice que cuando su padre muera, él va a tomar venganza y lo piensa matar. Por eso entonces Rebeca le dice que debe irse a casa de sus familiares, de su padre, de sus hermanos. Y exclama esto diciendo que tiene fastidio de las mujeres de Het, porque vimos en el capítulo anterior que Esaú se había había tomado por mujer dos de estas mujeres de las hijas de Het, hititas. Entonces, después que Rebeca le dice a Isaac que tiene fastidio de estas mujeres, entonces Isaac llama a Jacob y lo bendice nuevamente y le dice, y le mandó diciendo, no tomes mujer, y le da instrucciones, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y vete a Padán Aram, la casa de Betuel, lo que la mamá le había dicho. Nuevamente se lo dice Isaac. Allí yo observo como un juego allí de palabras de astucia de Rebeca nuevamente, donde después que le dice a Esaú, le dice a Jacob que vaya y vaya a la casa del padre, ella busca a Isaac y le dice que ella tiene fastidio de estas mujeres, que no quiere que Jacob se case con estas mujeres. Entonces Isaac llama a Jacob y le dice, vete a casa de tu padre, de tus abuelos, de tus tíos, y toma ya mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios El Shaddai, el sustentador, o bendice nuevamente allí, le dice, te haga fructificar, te bendiga, te haga fructificar y te multiplique, y hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y la descendencia y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Dice así, envió Isaac a Jacob, la cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Vemos allí también que Esaú se casa con Mahalá, dice que él observa lo que el Señor le dijo, lo que el papá le dijo Isaac a Jacob, y entonces que Jacob obedeció, y dice que entonces él fue y buscó de las hijas vio que asimismo Esaú, que las hijas de Canaán parecían mal
a Isaac su padre, y se fue a Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer a Malá, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces allí finaliza este estudio, pero vamos rápidamente a buscar la parte de Malaquías y vamos a hacer algunos comentarios allí del libro de Malaquías. Aquí las Haftará la tenemos en este Malaquías, en el capítulo 1. Vamos a las Haftará. Se encuentra en Malaquías 1, ya se lo dije anteriormente, y vemos que allí el Señor comienza hablándole a su pueblo, le comienza hablando, le dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? El Señor le comienza hablándole allí al pueblo de Israel. Dice que es la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Aquí el Señor le da una palabra profética al pueblo de Israel. Este libro, vamos a hablar un poco del contexto, fue escrito después de que el pueblo regresó del cautiverio babilónico y habían reconstruido el templo. Y a pesar de la reconstrucción del templo, el pueblo nuevamente cayó en desobediencia y también en una falta de fervor en cuanto a la relación con el Señor. Sabemos que para ofrecer los sacrificios y para ofrecer las ofrendas a los holocaustos era prescrito todo y debía ser todo de una manera dada al Señor, ofrecida de corazón, ofrecida voluntariamente, ofrecida con amor, con respeto hacia las cosas del Señor. Sin embargo, ellos cayeron en un desdén, como decimos nosotros, y comenzaron a entregar, aquí vamos viendo, comenzaron a entregar ofrendas, dice que llamaban menosprecio a la mesa, el pan era inmundo porque ofrecían lo cojo. Entonces allí el Señor le comienza a hablar esa palabra profética y lo primero que les dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? O sea, como queriendo decir ellos, nos hemos pasado por tantas cosas difíciles, duras. ¿Cómo es eso? Como diría la persona, ¿cómo así? Como dice el colombiano, ¿verdad? De los ciudadanos, de los hermanos de Colombia. ¿Cómo así? ¿Cómo es que nos amas? Y el Señor les explica: no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. O sea, eran hermanos, eran gemelos, eran del mismo vientre, de los mismos padres. Y sin embargo eran hermanos y yo amé a Jacob. Y dice que aborrecía a Esaú. Y vimos que no fue porque Dios lo aborreció, porque lo quiso aborrecer, sino que sabemos de que él menospreció la primogenitura y él era un irreverente a las cosas espirituales. Algo similar a lo que ocurrió con la vida de Saúl. Dentro de los planes del Eterno estaba que Saúl cumpliera con todo lo que... Pero Saúl, vemos que él desvió su corazón del Señor, desobedeció, mintió. Bueno, cuando leemos la vida de Saúl nos damos cuenta la razón por la cual es desechado. Entonces son cuestiones de que uno tiene que orar al Padre y el Padre nos da respuesta. Entonces dice que Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Aunque ellos quieran levantarse, aunque ellos quieran decir yo puedo, aunque ellos quieran ir por encima de la voluntad, dice que él nuevamente los destruirá. Y les llamarán territorio de impiedad. O sea, Dios estableció, Dios habló, desechó y ellos no iban a salir adelante, no iban a surgir porque ya Dios había tomado una determinación. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová agradecido más allá de los límites de Israel. Vemos allí la palabra. Luego comienzan las ofrendas contaminadas. Dice que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: no había temor. Dice: oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Nos tenemos que cuidar. Tenemos que tener temor del Señor cuando nos acercamos a su presencia, cuando nos acercamos a Él.
Y cuando servimos en la casa del Señor, cuando nosotros estamos involucrados en un servicio al Señor, nosotros debemos tener temor de cómo actuamos, de cuáles son nuestras actitudes, de qué le brindamos al Señor, de qué le ofrecemos al Señor. Cómo es nuestro servicio, que debe ser de corazón, con amor. Dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensaste que la mesa era despreciable. ¿Por qué? Porque ellos debían de ofrecer para los sacrificios a los animales lo mejor, lo más gordo, lo más completo, lo más hermoso. Y sin embargo, ellos ofrecían lo cojo, lo enfermo, lo que no, lo ciego, eso era lo que ellos ofrecían. Y dice, cuando ofrecéis el animal ciego por el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues al príncipe, anda al gobernador y llévale algo, ofrécele algo dañado, a ver qué respuesta va a tener este gobernador. O a ver si tú eres capaz de hacerlo. Dice, orá por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová. O sea, ¿cómo podemos agradar al Padre si hacemos lo malo? Permiso. No podemos agradar al Señor si hacemos lo malo o si lo que estamos ofreciendo no es agradable. Entonces dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová, de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dice, porque de donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y todo lugar que ofrece mi nombre, incienso y ofrenda limpia, Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. ¿Aceptaré yo de vuestra mano? ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. O sea, ¿cómo el Padre va a aceptar de nuestra mano cuando nosotros le damos al Señor lo que nos sobra, lo que nos representa un sacrificio? Y lo más importante, un corazón genuino, un corazón, una disposición del corazón completa para Él, hacia Él. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en la nación. Él es gran rey, Él se merece que lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestro estudio de su palabra, lo mejor de nuestras vidas, Él se merece. Que guardemos su Shabbat, que nosotros estemos conectados con Él y vayamos en su calendario, en su tiempo, y vayamos en sus tiempos, caminando hacia donde, en su diseño, hacia donde Él nos está guiando y dirigiendo. Luego le exhorta, le da una advertencia para terminar a los sacerdotes. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, si no decidís, si no tomas la decisión del corazón de dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y pueden ir leyendo más adelante, ¿verdad? Porque ya tenemos el tiempo. Ya el tiempo, dice el verso 4, dice, y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida, de paz, los cuales cosas yo le di para que me temiere, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo,
y mucho hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así es que debe ser la boca del sacerdote. Debe guardar la ley, no se debe hallar iniquidad, no se debe hallar iniquidad en sus labios, en su boca. Y debe hallarse la ley del Señor, la sabiduría del Padre en la boca del sacerdote. Y dice que eso no ocurrió. Dice, más vosotros os habéis apartado del camino, se apartaste del diseño como el Señor estableció. Entonces vemos allí esa exhortación que Dios nos hace a través de este libro de Malaquías. Y podemos escudriñar, indagar un poco más en nuestro estudio semanal y poder profundizar un poco más. Entonces, bueno, espero que les haya sido de bendición, que les haya ministrado esta porción de la palabra de esta semana. Para mí fue de mucha bendición poder compartirla y le damos gracias al Padre por su hermosa palabra. Amén. Entonces, bueno, hasta la próxima impartición que podemos tener a través de este medio. Bendiciones, familia. Se les ama muchísimo.